Recuerden a nuestros oyentes que se estuvieron comunicando, también se pueden seguir comunicando al 11 32 000 530. Ya estamos en comunicación con Camila Schnatz. ¿Está bien? Camila, ¿está bien pronunciado? Ella es militante de la agrupación 13 de abril y fue 2 veces candidata a consejera escolar en el municipio de Lanús. Hola Camila, ¿cómo estás? Ludmila Sueiro y todo el equipo de Más o Menos Bien te saluda. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan por ahí? Sí, está bien, Ludmila. ¿Está bien? Bueno, es complejo, pero sí, está correcto. Bien. Bueno, salieron unos números, estuvimos viendo unos números que tienen que ver con el Observatorio de Empleo de la provincia de Buenos Aires y vimos ahí una disminución en el empleo formal directamente. ¿Vos cómo ves esa situación en la provincia? Sí, es un tema realmente que lo vemos saliendo a la calle, ¿viste? No es claro. Como que necesitemos hacer profundos estudios, digo, es salir a la calle y ver la realidad de los pibes y las pibas y estar en contacto con ellos y ver que realmente está muy complejo y es muy difícil, y para mí es un tema que realmente hay que empezar a charlarlo y a discutirlo, porque impacta en cuestiones que digo que desde la política hay que repensarlas. Digo, ¿cómo empezamos nosotros a decirle a los pibes y a las pibas que se sumen a una militancia política si esos pibes están teniendo que sostener 2 laburos, trabajando desde que se levantan hasta las 6 de la tarde, y si pueden tener la posibilidad de pagarse la SUBE y los apuntes para hacer una carrera? Digo, dentro de esa lógica que está viviendo mi generación, digo, yo tengo 24 años, digo, cómo nosotros desde la política y desde la militancia podemos empezar a llamar a esa generación para decir, pensémonos colectivamente, digo, eso es un laburo que no se puede hacer, digo, es algo que empieza a suceder, que es una realidad, que estos tiempos tan violentos y tan hostiles que estamos viviendo te llevan y te empujan a una individualización de la vida, donde realmente lo colectivo queda en segundo plano. Entonces, para mí, empezar a pensar desde la política cómo se reorganiza esa generación y cómo, para mí, nos empezamos a reencontrar como generación para discutir estos temas que nos afectan en la vida diaria, digo. Y cuando hablas en términos de tu generación, ¿cómo ves? Porque vos mencionás la cuestión de lo difícil, digamos, que es llevarlos hacia la militancia, obviamente tanto a los jóvenes, pero digamos a las personas en general, en un momento tan complicado económico. Pero ¿qué balance haces de todo lo que se dijo el año pasado con respecto a esa generación en la cual formás parte son todos libertarios, votan todos a Milei, las mujeres, los varones? ¿Cuál es el balance que haces con respecto a esta situación? No, yo no creo que eso no es una realidad efectiva. Sí hay algo, digo, que sí sucede, que nos viene pasando de un tiempo a esta parte, y no solo en este gobierno que lleva 8 meses. Digo que un poco la juventud se encuentra media perdida, digo, eso viene sucediendo y no encuentra el abrazo y la contención adentro de nuestro movimiento. Eso es una realidad y nosotros no podemos negarlo, y de hecho tenemos que ser conscientes también para poder repensar esa construcción política que llame y enamore a la juventud. No creo que todos sean libertarios, ni mucho menos, pero sí sucede que se fue perdiendo la creencia en la política, y un poco yo los estaba escuchando, estaba muy interesante lo que venían planteando, y un poco tiene que ver esto con el poco valor que tiene la palabra hoy en día, sobre todo viniendo de dirigentes políticos. Digo, eso es una realidad, y para mí impacta en, hasta qué punto se puede seguir apostando, digo, a la veracidad de lo que se plantean desde ciertos lugares, que es esto como planteaban ustedes antes, que se embandera bajo proyectos políticos y partidos políticos, y después las realidades, estando en lugares de decisión y de poder, son totalmente contrarias. Entonces, digo, esto es una realidad que viene pasando dentro de la política, que lleva e impacta inevitablemente
bueno, en ver cómo los pibes y las pibas no están interesados en una militancia activa, o la política ya no es un lugar de encuentro y un lugar piola. Digo, en su momento formar parte de una militancia era, digo, como súper novedoso y piola, digo, y en este tiempo me parece como que eso se perdió muchísimo. La juventud no está interesada en, a veces ni siquiera en discutir los temas de la política, pero a consecuencia de todo esto que mencionaba antes. Camila, te habla Santiago Soray. Te quería preguntar un poco en relación a esto que estabas hablando sobre esta especie de crisis. No sé si usarías esa palabra, digamos, en torno a esta falta, digamos, de motivación, en torno a la discusión política en algunas partes de la juventud. ¿Cómo ves eso en relación a los debates? Porque, digamos, hay algo de esta crisis que se refleja también en el peronismo, digamos. El peronismo está en discusión, en ebullición, hay como distintos espacios, medios atomizados un poco, hay un montón de discusiones, digamos. ¿Cómo ves vos, digamos, esos debates, esas discusiones? ¿Cómo estás viendo el peronismo en ese panorama que describís? Complejo. Complejo, porque sí coincido que un poco todo lo que sucede hoy en día, bueno, tiene un poco que ver con estos manejos que han tomado lugar adentro de nuestro espacio político y que reflejan también este desencanto entero con la política toda. Digo, hay algo de pensar que quizás la gente no se da cuenta o no entiende, o que para mí es un error gravísimo. Y digo, la gente entiende, a la gente le molesta, la gente está viviendo muy mal, en condiciones pésimas, qué sé yo, prender la tele y tener, más allá de las operaciones mediáticas que conocemos, digo, pero enterarte de ciertas noticias, de discusiones que a uno no le interesan y no le cambian la vida y la realidad de no llegar a fin de mes para darle de comer a tus pibes. Digo, me parece como desprolijo y que el eje tiene que estar puesto en otro lugar. O sea, yo creo que dentro de nuestro espacio político hoy en día se están dando abiertamente muchas discusiones que yo no sé, me parecen a mí que no favorecen al momento y a la crisis social que está teniendo la gente en cuanto a la política. Digo, me parece que eso ayuda todavía más a la descreencia total en todo, porque como no hay propuestas que a la gente le puedan llegar a mejorar esta situación que es realmente terrible. Camila, te saluda Rodrigo Lugones, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, todo bien. Bueno, describías, como decía Santi, también una crisis de representación, de valores también en un punto. Sin embargo, bueno, hay espacios que están de alguna manera intentando gestionar en un contexto de crisis, como puede ser la provincia de Buenos Aires. ¿Qué balance haces de la figura de Axel Kicillof? ¿Encontrás por ahí alguna referencia, algún eco? ¿Ves que suscita algún tipo de interés de parte de los jóvenes, particularmente en vos? ¿O lo ves todavía con algunas dificultades más generales que describías anteriormente? No, sin dudas. Axel para nosotros, digo, para la juventud política, militante, interesada de verdad, digo, Axel es una referencia importante y creo que cada día está tomando más lugar desde esa postura, y me parece como que va encaminado a hacer una referencia importante. Digo, esto que planteó él, que en su momento, bueno, trajo muchas disputas y muchos enojos por parte de otros sectores de nuestro propio espacio, de empezar a generar nuevas melodías, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Como repensar cuestiones, digo, que capaz se quieren dejar establecidas. Digo, me parece que la postura de Axel y su visión política es necesaria para este momento, y que sí hay que repensar. Y en cuanto a esto que ustedes me preguntaban sobre las juventudes, yo creo que hay una clave ahí, que es pensar a las juventudes desde las juventudes. Digo, poner a compañeros en espacios siendo jóvenes, viendo la realidad, viviéndola también,
Digo, desde esos lugares me parece importantísimo y yo creo que Axel y todo su gabinete, desde los ministerios, digo, piensan la política y la ven desde esa forma. Ahí la pregunta que se desprendía básicamente es, bueno, teniendo en cuenta la crisis, teniendo en cuenta la dificultad económica concreta y material de la juventud, vos como joven, bueno, ¿cómo pensás que se puede empezar a modificar esto, ¿no? Empezar a volver a poner en el centro los valores de lo común y de lo colectivo, cómo convocar también a estos sectores que muchas veces, inclusive desde los medios de comunicación, entre comillas, compañeros, se los acusa sistemáticamente de ser libertarios. Bueno, como joven, ¿qué pensás, qué proponés al respecto de, cómo podríamos revertir el escenario para tal vez volver a la etapa de lo que fue el gobierno de Cristina, donde la juventud masivamente se incorporaba a la política? Yo creo que es una tarea de volver a encontrarnos como generación, que me parece que es lo que quizás en estos momentos no está sucediendo y no se está dando. No digo que no haya espacios, porque sí los hay, pero yo no sé si me parece, digo, que no funcionan de la manera en la que tendrían que estar funcionando. Obviamente por un montón de cuestiones que digo, tienen que ver con otro montón de cosas como la situación económica del país, que no la vamos a poder solucionar nosotros los simples ciudadanos, pero digo, me parece empezar a pensar espacios de reencuentro para tomar la palabra, para discutir, para tener un rol más activo, para que los pibes y las pibas también se sientan desde un lugar más activo. Me parece que eso es importante y que incentiva también a replantearse también el rol que la política tiene y se ubica en la cotidiana nuestra, porque viste que me parece que estos tiempos tan hostiles y difíciles, y que esto que decía antes, que llevan y empujan todo el tiempo a los individualismos, llevan al pensamiento de gobierne quien gobierne, yo tengo que laburar igual y tengo que, me parece como nosotros los militantes políticos y los que creemos en la política como una herramienta de transformación sabemos que eso no es así, pero no todo el común de la gente lo puede ver y eso tampoco hay que juzgarlo. Eso también es una tarea de empezar a trabajar el posicionamiento que también nosotros tomamos, ¿no? Como para llamar a la gente. Esto que vos decías de, bueno, nuestros mismos espacios, llamar a todos los pibes que, no sé, que votaron a Milei, son todos unos libertarios y desestiman ese voto que capaz muchos de los pibes fue, ¿por qué lo votaron a Milei si son pibes que viven como yo? Entonces me parece como hay que repensar esas estrategias de convocatoria a las juventudes y volver a generar espacios que nos encuentren como generación para el debate activo y para la escucha también. Me parece, está buenísimo tener lugares donde podamos ir a escuchar hablar dirigentes, que me parece totalmente necesario, pero también los pibes necesitan poder expresarse y sacarse también de adentro quizás todo eso que llevan y todo ese enojo, y mostrar las propuestas que tienen, porque yo estoy segura de que hay enojo, hay descreimiento y desesperanza, pero la juventud es activa y la juventud tiene propuestas y hay que volver a hacer que la política esté en el centro de nuestras vidas, porque en realidad lo está, pero hay que volver a generar la creencia en la verdadera política. Camila, tengo una pregunta, porque a veces pasa, digamos, que en procesos en donde hay gobiernos que hacen sufrir a nuestro pueblo, a veces no se ve como contraprocesos, ¿no? O procesos contraculturales que se dan en ese momento, no sé si no usaría la palabra resistencia porque no me gusta, digamos, para un gobierno democrático, pero sí en donde está pasando algo distinto en torno a que se empiecen a discutir o se empieza a cuestionar lo que pasa, digamos, en ese momento hegemónicamente, ¿no? El movimiento estudiantil siempre fue muy fuerte, digamos, en torno a eso, como el movimiento obrero organizado, digamos, uno piensa, digamos, en los años de proscripción del peronismo. ¿Cómo es eso? Digamos, si hay algo así, digamos, si ves que hay algo que está sucediendo por abajo que no se termina de ver, que se está cocinando abajo en torno a los jóvenes, o dónde lo ves o cómo lo ves.
sin ir más lejos, la marcha estudiantil fue terriblemente masiva. Fue terriblemente masiva, y eso desde las facultades, post marcha universitaria, convocó a distintos armados. Digo, yo soy estudiante de psicología en la Universidad de Buenos Aires, y después de eso tuvimos en la semana 3 asambleas distintas, cortando independencia, digo, como son espacios importantísimos que siempre estuvieron, digo, repensando la política, pero que hoy cobran todavía más importancia, más en estos tiempos donde además hay un ataque puntual a esos espacios. Entonces me parece que sí es esto de que está cobrando muchísima fuerza, y eso se ve, se puede ver. Camila, bueno, vos vivís en Lanús, fuiste candidata a consejera escolar, fue un distrito gobernado hasta hace muy poco por Cambiemos, por el PRO, ¿no? Por un intendente que inclusive en un momento se metió en un club de fútbol. No sé qué hablas. En paralelo. ¿Cómo está hoy Lanús? ¿Cómo lo ves? Más allá de, bueno, obviamente está condicionado por un gobierno nacional que es complejísimo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves y qué pensás del distrito? Sí, lo nombraste a Grindetti, yo soy hincha de Independiente. Sí, ¿qué tal? Yo también, Camila, no te preocupes. Que es un pimento. Se fue el distrito, pero lo tenemos en el club. Sí. No, en cuanto al municipio, yo creo que, bueno, van 7 meses de gestión, 8, con un proceso arduamente difícil, digo, con un municipio que queda totalmente gestión de Grindetti. Se descubrieron que había millonadas de pesos que no iban donde tenían que ir, que los presupuestos eran otra cosa. Digo, el municipio quedó en condiciones muy difíciles de afrontar, y esa dificultad se triplica cuando tenés un gobierno nacional que obviamente no baja los presupuestos que tiene que bajar. Yo creo que, bueno, que nada, hay una política clara en Lanús que está sucediendo en medio de una interna muy compleja que también estamos teniendo adentro de nuestro espacio político. La gestión avanza, y eso es notable. Ahí ves el cambio. Camila, te hago una última preguntita para ir cerrando. ¿Cómo ves el destino en términos de, bueno, de lo que estamos viviendo actualmente para el gobierno de Javier Milei? ¿Cómo ves hacia adelante esta situación? A nivel país, decís. A nivel país, a nivel provincia, digo, la caracterización de cómo ves la provincia ya la planteamos en las distintas respuestas, pero digo, ¿cómo ves a nivel del gobierno nacional? No, yo creo hacia adelante, bueno, incluso también, ¿no? Es complejísimo todo lo que estamos viviendo actualmente, y sabemos que todo lo que viene por delante es dificilísimo. Va a terminar con consecuencias muy heavy realmente para nuestro pueblo, para la clase trabajadora, pero bueno, hay que empezar a repensar las redes, los espacios, empezar a ver esto, cómo nos encontramos para poder generar esa trinchera de la que hablamos de la manera más efectiva posible, que afecte lo menos posible a nuestro pueblo. Digo, el rol de la militancia hoy en día yo creo que está ligado a esa construcción de generar ese encuentro, ese debate, y bueno, hablar con la gente, hablar de cara a cara, con sinceridad, digo, también posicionando desde un lugar de autocrítica, de conciencia de todo lo que nos ha salido mal a nosotros, porque creo que eso también, esa postura nos acerca muchísimo más, porque la gente está cansada, y entonces me parece que tenemos que hablar de iguales a iguales, como y replantear
lo que pensamos. Después, en términos personales, obviamente, digo, esto ya lo ha dicho Cristina, pero como militante, todos nosotros dentro de un espacio político tenemos la obligación, diría, de seguir creyendo en la política, en la construcción colectiva, en la comunidad. Eso está saldado, pero bueno, tenemos que tratar de que eso se colectivice dentro de la sociedad. Gracias, Camila Schnatz, por tu participación por Más o Menos Bien. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Escuchábamos a Camila Schnatz, ella es militante de la corriente peronista 13 de abril. Bueno, quédense, vamos a escuchar un temita y ya seguimos.